Pues muy buenas, soy Santi y bueno, como siempre, lo primero de todo, daros las gracias por acompañarme en este nuevo vídeo y bueno, y agradeceros también pues el apoyo que voy recibiendo poco a poco, que no es poco y la verdad que me anima bastante a continuar. En el vídeo de hoy pues os traigo mi primer vídeo de unboxing y primeras impresiones. Espero que salga medianamente bien, pero bueno, ya hemos empezado mal y haciendo trampas porque no he podido evitar abrir la caja antes de empezar a grabar, no podía aguantarme. Y bueno, como sabéis, me gusta bastante el flanker de Agua de Yo, la Profondo, y no hace mucho, pues ahora en este pasado Día del Padre, pues me regalaron la versión 2024 de esta Eau de Parfum. Y bueno, pues llegamos a la conclusión de que, a excepción del frasco, que para mi gusto lo han hecho bastante más chulo con este degradado, luego también la botella recargable y tal, llegamos a la conclusión de que el aroma es el mismo, ¿no? Y que tampoco tenía ningún cambio digno de mención, ni tampoco nada por qué asustarse, ¿no? De reformulaciones o cambios para peor, ¿no? Normalmente. Entonces, pues bueno, en este caso, pues aquí la tenemos y bueno, pues mientras tanto, pues estaba cocinando el lanzamiento de la concentración Parfum y por supuesto, pues yo no me podía quedar sin ella, pues bueno, me gustaría tener toda la línea y esta pues también. Y nada, pues aquí la tenemos. Aquí tenemos la cajita. Bueno, está en formato de 50 mililitros y 100 mililitros. En mi caso, pues he cogido la de 50 mililitros. Cajita pues prácticamente igual, lo únicamente pues que la diferencia pues que en la concentración pues sabéis que aquí pone Parfum. Y bueno, vamos con ella. Aquí tenemos el frasquito, un frasquito muy chulo, un frasco muy chulo. Es el mismo frasco prácticamente que en la versión Eau de Parfum, lo único pues que en un color un poquito más oscuro. Pues también pues el estilo este degradado hasta la base, donde se puede leer pues la marca y la concentración, en este caso Parfum. Y luego también pues el detalle de el tapón, que es tapón imantado, cosa que pues oye, yo creo que está muy pero que muy bien. Bueno, ¿qué notas se declaran en este perfume? En salida tenemos notas marinas y tenemos mandarina verde, de corazón tenemos mimosa y en la base tenemos pachuli y tenemos ládano. Estas son las notas que se declaran y que yo estoy leyendo en Fragántica. Vamos a sprayarlo y vemos a ver cómo huele esto. Echamos por aquí un par y en el secante, que me gusta tenerlo y dejarlo por aquí para ir viendo cómo va cambiando. Bueno, ya se va notando. ¡Buah! ¡Qué rica! Bueno, a ver, estamos hablando de que la salida es una salida intensa, es una salida más densa, podría decir, pero menos estridente y menos picante que esta Eau de Parfum. Aquí notamos esa bergamota que le da ese picorcillo más a la salida, que lo hace como más chillón. Y aquí solamente tenemos la mandarina con las notas marinas. No es tan acuática, no la noto tan acuática como puedo notar la Eau de Parfum. Y sobre todo no tiene ese toque aromático que tenemos pues con el romero, con la lavanda que tenemos en la versión Eau de Parfum. Esta huele riquísimo. No sé, la noto pues como podría decirse pues un poquito más nocturna quizá.
Pero es que la mandarina la huele un montón. La mandarina la huele un montón. Bueno. Está muy bien, está muy bien, está muy bien, me gusta, me está gustando, la verdad que me está gustando. No sabía lo que me iba a encontrar, no sabía si me iba a encontrar un perfume totalmente redundante, pero cambia, cambia. Habrá que ver cómo evoluciona, cómo rinde, habrá que ver, pues con el paso del tiempo, habrá que hacerle pruebas, a ver el rendimiento que tiene. Ya os digo, yo la versión Eau de Parfum, el rendimiento que tiene para mí es perfecto, y ya os digo que este parfum, si me da sus 6-7 horas, para mí va a estar muy bien. Para mí va a estar muy bien, muy bien, muy bien. Más que suficiente. Ya os digo, la primera impresión para mí es muy rica. Para mí es un perfume que huele muy bien. Me gusta, no lo noto redundante, cosa que es importante, no lo noto redundante. Y bueno, en cuanto al rendimiento, pues en cuanto tenga tiempo y hayan pasado unos días que le haya estado dando uso, pues volveré por aquí y os lo contaré. Mientras tanto, pues si podéis probarla en tienda, o la encontráis y la probáis, pues también me podéis ir contando un poquito pues qué os está pareciendo a vosotros. Pero vamos, desde mi punto de vista, creo que es un buen lanzamiento. Y nada, aquí lo tenemos. Agua de Gio Profondo Parfum. Y esto es todo. Espero que os haya gustado. Es mi primer unboxing, es mi primer vídeo de primeras impresiones y nada, pues esto es lo que ha salido. Disculpas por hacer trampa, pero es que no me podía aguantar. y en unos días pues volvemos por aquí y ya pues sacamos unas conclusiones finales pues un poquito más acertadas y un poquito más serias. Un saludo y muchas gracias. Hasta la próxima.